análisis previo al quinto informe de Aristóteles Sandoval. Lo más destacado de la grilla nacional, los precandidatos y sus redes sociales. Y además, la legalización de la marihuana. Los temas de hoy en Controversia. Claroscuros del quinto informe de Aristóteles. Con pasivos y activos, llega el actual gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, a su quinto informe de gobierno, que entregará al Congreso el próximo jueves. A 5 años, aún se espera que se castigue a los responsables de diversos fraudes ocurridos en la era del panista Emilio González Márquez. En materia de salud, el Seguro Popular en Jalisco cuenta con un severo déficit económico. Sin embargo, su titular, Héctor Maldonado, asegura que todo será cubierto a más tardar el 1 de diciembre del presente año. Siguen pendientes por resolver el caso de las aulas provisionales, el abasto de agua y el combate a la contaminación. En seguridad, los números no le son favorables al gobierno, pero aún así, es fundamental que los municipios y sus policías estén concentrados en el tema preventivo, con vigilancia, patrullaje y atención de los policías en las calles, declara Aristóteles Sandoval. En Jalisco, no tiene trabajo quien no quiere, insiste el gobernador jalisciense. En esta ocasión no transmitimos en vivo y sin embargo le seguimos invitando a usted a que participe a través de las redes sociales a propósito de los temas que estamos tocando. Con mucho gusto recibimos en @canal44tv todos sus comentarios. Y bueno, saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Y Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches a todos. El quinto informe de Jorge Aristóteles Sandoval. A 5 años, lo bueno, lo malo, lo peor. ¿Por dónde empezamos, Sonia? Yo creo que hay dos temas que en cualquier revisión en la esfera de gobierno que quieras, la municipal, la estatal o la nacional, tiene que ser el de la seguridad. Y que desafortunadamente para los políticos y bueno, obviamente para los ciudadanos, es el que está marcando la agenda en muchos sentidos. Jalisco no estuvo al margen de este incremento que se dio a escala nacional en lo que tiene que ver con los homicidios, en lo que tiene que ver con desapariciones y en lo que tiene que ver con feminicidios, que son quizá ahorita los delitos que más lastimado tienen a nuestro país. Yo escuchaba hoy en la mañana al gobernador Aristóteles Sandoval en una entrevista que tuvo justamente con motivo de su informe con Griselda Torres Zambrano y Ricardo Camarena, y él, pues, igual que el resto de quienes tienen esta responsabilidad, la eludió prácticamente, responsabilizó a los municipios por la falta de patrullaje y por la falta de efectividad con sus policías en lo que tiene que ver con los delitos del fuero común, responsabilizó al nuevo sistema penal y sobre el tema de los homicidios, pues dijo que Jalisco no está igual que otras entidades. Yo creo que sí, que está igual o peor que la mayoría de los estados en el país y bueno, él asegura que su gobierno ha hecho frente al cártel, que nunca lo menciona por su nombre, pero obviamente se refería al cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene azotado a nuestro país y a otros países. Creo que sigue siendo el saldo negativo más importante del gobernador. El otro tema delicado que trae colgando es el de salud, la grave crisis que hay en el sector salud. En una nota de Darío Pereira de hace unos días documentó 8,000 millones de pesos de señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Aristóteles Sandoval del gasto federalizado a salud. Y bueno, pues por primera vez el gobernador admite que esta falta de resultados y las inconsistencias que se dieron fueron la causa por la que removió a Antonio Cruz Esmada. Siempre se había dicho que era por cuestiones políticas. Por primera vez admite que él lo destituyó por esa razón y asegura pues que está tratando de ordenar, que le han contestado las observaciones a la auditoría. Estas observaciones prácticamente como se han contestado es empezando procedimientos administrativos contra los responsables del manejo de cada área o de cada programa en salud, lo cual lleva a la auditoría a señalar que las observaciones son parcialmente solventadas, es decir, sigue quedando el saldo pendiente mientras se resuelven los procedimientos internos.
Y bueno, en lo que sí se podría destacar, y que también de eso habló el gobernador, que tiene que ver con la inversión a favor del peatón, la expectativa de este año poner en marcha la línea 3 de tren ligero y que ya funcione completamente la ampliación de la línea 1. Y también lo que tiene que ver con el reordenamiento de transporte, que van muy retrasados. Yo no sé si alcance a sacar más rutas empresas, a pesar de que ya salían las convocatorias y el programa de Mi Bici. Se olvida mucho de lo que sucede fuera del área metropolitana, lo cual también evidencia pues que a lo largo del gobierno no ha habido mucha atención en proyectos que se han puesto alguna vez en marcha, en particular el de la regionalización. Julio Ríos. Bueno, el asunto de seguridad, pues ya lo abordó muy bien Sonia Serrano. En cuanto a los, asuntos más positivos, la realidad es que sí, Aristóteles Sandoval, pues llega también, hay que decirlo, bien calificado, con una aprobación, a pesar de estos pendientes, una aprobación a su figura, de acuerdo a los últimos sondeos, ¿no?, que ha habido, y que no ha tenido prácticamente desgaste, se encuentra casi en el mismo nivel de aprobación que cuando arrancó su sexenio. Lo han cuidado muy bien de parte de sus círculos cercanos, de sus funcionarios, y él ha salido a dar los anuncios, digamos, los grandes anuncios, los positivos, y desgastan a otro tipo de funcionarios en lo que pudiera mermar en su figura, y esto ha hecho que actualmente sea de lo poco presumible como figura personal, lo poco presumible que tiene el PRI a nivel nacional, es de lo poco que le queda gobernador Aristóteles Sandoval. Pero ya quienes vivimos pues aquí en el día a día, sí vemos que hay grandes pendientes. El asunto de la movilidad, también ya lo comentaba Sonia, por ejemplo, sigue siendo un caos el transporte público. No, apenas fue una migaja lo que se pudo lograr con las rutas certificadas, con la ruta empresa. Ahí está pendiente. En el asunto de la creación de empleo, ha sido lo que más han presumido, en este caso por parte junto a lo del gigante agroalimentario, es lo que más han presumido en el gobierno del estado. No obstante, también está otro bemol de que los empleos creados no son lo suficientemente bien remunerados. Los salarios pues todavía siguen siendo bajos en Jalisco, y aunque se han creado, y esto ha sido punta de lanza Jalisco, falta ese pendiente también. Y también en lo que podemos señalar que es uno de los grandes pendientes es pues el combate a la corrupción. Si bien aquí no ha habido grandes escándalos todavía en el gobierno del estado, esperemos que no los haya, como sí ocurrió con otros gobernadores salientes, en el caso de Veracruz, de Chihuahua, que también eran del PRI. Toda esta generación de los nuevos gobernadores resultó ser igual o peor que algunos otros anteriores. Aquí no ha ocurrido eso. Lo que sí queda pendiente es que no hubo castigo a quienes fueron señalados en el anterior sexenio por escándalos de corrupción. Al inicio, el contralor Bañuelos Guardado señaló que había miles de millones de observaciones. No ha pasado nada, las denuncias duermen el sueño de los justos, y ahí está ese sello de que podría ser un sexenio de impunidad. David, aciertos y desaciertos. Bueno, yo creo que en términos generales Jalisco está mejor que el promedio nacional, pero el asunto es que la opinión pública, la sociedad jalisciense, no se compara tan fácilmente con otros estados de la República, sino que se ve a sí misma y se ve frente a sí misma en el tiempo. Y en ese sentido yo creo que Aristóteles Sandoval llega a su quinto informe de gobierno con algunos sectores donde hay buenos números, pero otros sectores donde no hay buenos números. Creo que, como lo han dicho mis compañeros, hay dos sectores que claramente son los mejores, que son la creación de empleo y el desarrollo agropecuario, pero que ahí habría que preguntarse si realmente los buenos resultados son atribuibles al esfuerzo gubernamental, a las políticas públicas en los sectores del empleo y del campo. Yo creo que el tema de la generación de empleo tiene que ver con un asunto más inercial de las industrias y de la inercia económica local que con la política económica del gobierno del estado. Me parece que ese es un instrumento mucho más de carácter nacional cuando no internacional. Y un poco lo mismo se puede decir del sector agropecuario, donde tampoco hay un claro, digamos, vínculo causal entre lo que hace el gobierno y los resultados en el campo. Pero por supuesto han sido secretarías de la Economía y de Desarrollo Rural facilitadoras de la inversión, del desarrollo, de las empresas y demás. Creo que en el lado de los malos resultados
hay pues muchos sectores que se antojaban como las áreas innovadoras o de transformación en el Estado y que no ocurrieron. Una es, por ejemplo, la de la movilidad, que ya se dijo que en efecto ha habido algunos aspectos interesantes en el área de movilidad, como puede ser la movilidad no motorizada o la construcción de la línea 3, pero el meollo del asunto en el sector de movilidad es el reordenamiento del transporte urbano, que no ha ocurrido y que sigue siendo un asunto pues que causa muchísimo malestar en la ciudadanía. Otro es también el de la inseguridad, que ya lo mencionaron, donde hay francamente muy malos números, quizá no tan malos como otras entidades, pero muy malos respecto a cómo estaba el Estado hace algunos años. Y también está el tema, por ejemplo, del sector medioambiental, donde ha habido un desastre por la mala gestión en términos de la calidad del aire, de los incendios, del saneamiento de cuencas y de todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, y así como en salud, que ya se dijo. Creo que en otros sectores, como en educación o en ciencia y tecnología, podemos también ver ciertos avances. Me parece que en ciencia y tecnología o en innovación, pues ha habido inversiones, ha habido creación de nuevas empresas y demás. Entonces hay una serie de claroscuros, pero como bien se decía, yo creo que Aristóteles Sandoval, en su persona, en su figura, llega con una aprobación interesante. Es un gobernador que ha capitalizado los resultados de su administración, pero que no ha logrado transmitirla a su gobierno en su conjunto, y que va a ser muy difícil que pueda, digamos, imputarle esos buenos números de algunos sectores a sus candidatos, a su partido. Y yo creo que esa es la parte donde el gobernador pues sí ha capitalizado para sí mismo mucho, pero de que difícilmente ha logrado convencer a la sociedad de que ha sido una buena administración. Jaime, te tocan los últimos 2 minutos en esta glosa ciudadana, que no sé a quién se le ocurrió ese término. Bueno, coincido con lo que han mencionado. Yo partiría, por ejemplo, de la evaluación que se le dio al gobierno estatal en la elección intermedia. Si juzgamos por los resultados electorales, esa evaluación a través del voto fue negativa, porque el PRI perdió muchísimos espacios, emergió una fuerza política distinta. Entonces, pese a esta buena aprobación que mantiene el gobernador, yo vi un ranking donde creo que es el gobernador mejor evaluado de todos los de la República. Pero desde luego que podemos hacer esta radiografía donde está lo mal, ¿no? Que haré una recapitulación rápida: asunto de la seguridad, el tema de salud, los pocos avances en los temas prioritarios que él planteó en su discurso de toma de posesión el 1 de marzo de 2013. Transporte público, un gobierno con el eje transversal de lo medioambiental, se autollamaban el gobierno verde, y los temas prioritarios no se avanzaron. Entonces, eso le resta puntos a esta parte luminosa, sí, que creo yo que es toda la parte del gabinete, el tema de la generación de empleos, incluso los buenos resultados que en su momento en la evaluación del Coneval se lograron en combate a la pobreza. Jalisco fue de los estados que más número de mexicanos sacó de la pobreza, lo que habla de un viraje y un cierto éxito en las políticas sociales. Pero eso contrasta con otra gran promesa de que era ver el asunto ambiental. Y en esa, bueno, pues ni siquiera se logró implementar un modelo alternativo y más moderno, por ejemplo, de verificación vehicular, que no es la panacea. No porque tengamos una buena verificación vehicular se resuelve el problema ambiental, pero por lo menos era un paso y era un objetivo que se planteó este gobierno y que no logró, ¿no? Y desde luego la promesa incumplida del combate a la corrupción. Es en lo que va del gobierno en estos 5 años, pues donde la impunidad ha reinado, ¿no? Y con esto nosotros le invitamos a una pausa. Continuamos enseguida. AMLO inalcanzable.
La última encuesta publicada por El Universal pone a Andrés Manuel López Obrador de Morena en primer lugar con 32 puntos, seguido de Ricardo Anaya con 26 y José Antonio Meade con 16. Él sostiene que al más cercano le lleva 19 puntos. Encuesta del Universal demuestra que estamos creciendo, comenta Ricardo Anaya de la Coalición por México al Frente. AMLO destapa a Cuauhtémoc Blanco por la gubernatura de Morelos y agrega que el pueblo es sabio. El pueblo sabe lo que le conviene. Tras un desliz en la palabra resolvido en Hidalgo, el priista José Antonio Meade subió una imagen donde hace una plana con la consigna "Se dice resuelto, no resolvido". La marcha por la dignidad y contra la corrupción en Chihuahua llegó a Zacatecas y este próximo viernes llegará a tierras de Jalisco. Bueno, en este tema de la grilla nacional, bastantes temas que han descollado en la última semana. Bueno, hay varios y algunos de los cuales queremos tocar en esta ocasión. Por ejemplo, el relacionado con las encuestas. Algunas advierten, bueno, que el PRI simplemente ninguna gubernatura de las que están en juego en este 2018 se la llevará. Se la llevaría. ¿O se la llevaría? Bueno, según las encuestas, no se las Esos llevará. números son contundentes, porque fíjate, son 9 gubernaturas, tengo entendido, las que están en disputa. De acuerdo a algunas, esta era de Massive Caller, tengo entendido, esta que circuló mucho en estos últimos días. Ahí, según eso la están haciendo semanal, ¿verdad? Exactamente, ahí aparece por Jalisco, Movimiento Ciudadano arriba, el PAN, Guanajuato y Yucatán, y el resto, o sea, Morena, se llevaría la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Morelos y Chiapas. Serían las que estaría, y son 6 en total más bien, las que estaría llevando Morena. Y entonces esto, si lo vemos también con la otra encuesta que publicó este lunes el Universal, en el cual aparece arriba todavía, a pesar de todo, en este caso Andrés Manuel López Obrador, pues sí pinta un panorama muy sombrío para el PRI, que no repunta, sigue estancado en el tercer lugar. Y aunque sumados los dos porcentajes, el de Anaya, el del Frente y el del PRI, sí superarían a Andrés Manuel López Obrador, entonces todo esto pintaría un posible escenario de, como aquí no hay segunda vuelta electoral, de que sucediera lo mismo que en 2012 y en 2006, cuando una buena parte del PRI o del PAN se amalgaman para poder evitar la llegada de López Obrador. Pero de otra forma, ahorita parecería que Morena se consolidaría como la primera fuerza política del país. Recuerdo los números de diversas encuestas, que bueno, yo sé que han perdido mucha credibilidad las empresas encuestadoras, sobre todo algunas ya hablan de conflicto de intereses, porque las mismas que publican en algunos periódicos también le trabajan a candidatos y que pues no le han adivinado en los últimos años, pero bueno, también no hay que en este caso subestimarlas del todo. Entonces así está muy interesante cómo se está reconfigurando esta fuerza emergente en primer lugar. ¿Sí podemos hablar ya a priori de un PRI en la lona, Jaime? A ver, creo que lo comentábamos la semana pasada. Cuando en las encuestas le preguntan a la gente por qué partido no votaría, ahí está el 60% del voto antipriista, mucho mayor al voto anti-AMLO, al que se apelaba en las dos anteriores elecciones. Y esto se demuestra en estas ya que son más específicas estatales. Creo que se prenden los focos rojos ahí para el PRI de que algo tendrá que hacer extraordinario si quiere llegar con alguna posibilidad competitiva al 1 de julio, ¿no? Está ahí claro que está remando contra corriente por los grandes escándalos, creo yo, de corrupción que hubo en este sexenio, el sexenio del regreso del PRI, donde había una expectativa de que, bueno, pues a lo mejor algo habían escarmentado por haber sido a la banca 2 sexenios, pero pues regresaron en versiones corregidas y aumentadas. Llegaron entonces, con más hambre todavía. Yo creo que eso está muy presente en el ciudadano. Y eso si lo unamos al tema de la seguridad, creo que eso es lo que se está reflejando ahí en las intenciones del voto. Pese a todo el debate que, como bien dice Julio, hay de la eficacia o no, de la credibilidad o no, de las encuestas, por toda esta presencia hoy de lo que se dice en redes y lo que el ciudadano puede decir de manera directa a los candidatos.
Tal vez en estas encuestas algo que descuella es que el PAN sigue conservando Guanajuato, es decir, es la única entidad donde no se mueven en realidad con sus preferencias, casi no se mueven. Y quizá Yucatán. Yo creo que el PAN se está volviendo en un partido regional como en sus orígenes. Creo que va a tener bastiones como Chihuahua, que aunque fue en coalición, pues es el PAN el que realmente gana, Guanajuato, Yucatán. Quizá sea todavía competitivo en otros estados como Aguascalientes, aunque no tenga elecciones, pero realmente en otros estados como en Jalisco o en Oaxaca o en propio Veracruz o Puebla, pues prácticamente se desdibujó por la crisis interna que ocurrió como en Jalisco. Y eso creo que el PAN en este momento se dice que gobierna, que es su mejor momento en términos de número de gobernaturas que tiene, y lo cual es cierto, pero el panorama y la intención del voto puede llevarlo a estar en un escenario que sería el opuesto, es decir, el peor en su historia en términos del número de gubernaturas que se están disputando y que puede ganar. Yo creo que el PAN, por eso, su única posibilidad era aliarse con el PRD y con Movimiento Ciudadano para hacer una coalición que le permitiera pues ser competitivo justamente en los lugares donde ya no lo es, en donde quizá el PRD pueda darle votos, pero yo creo que el gran ganón del descontento social es Morena, que sigue subiendo y que sigue atrayendo militantes, activistas, líderes y operadores de todos los partidos políticos. Insólitamente, Morena está recibiendo a operadores prácticamente de todos los partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista. Es el partido que está reclutando el mayor número de partidarios de otras formaciones políticas, y que pues de una manera muy pragmática lo está haciendo, y que está pues con una intención del voto que está siendo muy atractiva para muchos tránsfugas. Algunos incluso muy oportunistas, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el pragmatismo es lo que hoy define mucho más a Morena que una cuestión ideológica, por dos razones. Una, porque en efecto Andrés Manuel está siendo muy estratégico y muy oportunista también él mismo al recibir a personalidades de todos los partidos, pero también él ha sido y tiende a ser cada vez más ambiguo en muchas de sus definiciones ideológicas y programáticas, precisamente para no colocarse a la izquierda, para no colocarse en una posición que incomode políticamente a las clases medias o a las élites, y por eso también está trayendo no solo funcionarios de otros partidos políticos, expolíticos de otros partidos, sino también empresarios, profesionistas y de todo tipo de gente que pueda en un momento dado sumar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Ante el escenario que se está viviendo, hay quienes ya se atreven a decir, Sonia, que pues estamos ante una elección de Estado, pero que en esta ocasión la elección de Estado está haciéndolo todo para favorecer nada menos que Andrés Manuel López Obrador. Es decir, todo se ha hecho para que esta vez sí gane el peje. Yo no creo que vaya en ese sentido. Me parece que el Estado está haciendo lo que está en sus manos para tratar de que Andrés Manuel López Obrador no llegue al gobierno de la República. El problema es que todo le ha salido mal y que además ni él ni el candidato del PRI, que tendría que ser el candidato del presidente, tendría que ser, porque ya a estas alturas ya no nos queda claro si en verdad es así, ha cometido demasiados errores en el diseño de su estrategia, errores hasta de forma que resultan absurdos. Este asunto de la plana, con la palabra que se equivoca, de lo del resolvido. Me parece que lejos de dejarlo como un candidato humilde o que acepta sus errores, pues mucha gente se lo tomó para vacilar. Es decir, si de por sí no les perdonan los memes y el presidente dice que las redes sociales se han convertido en un problema muy delicado para su estado de ánimo, imagínate si les estás dando, si les estás dando material para que continúen. Y por otra parte, la forma en que han actuado y también la forma en que no logra conectar, a pesar de que aparece en segundo lugar Anaya, le ha permitido a Andrés Manuel López Obrador desligarse incluso de la competencia. O sea,
yo de pronto no lo veo ni siquiera compitiendo, sino ya más bien pensando en que va a ganar. Lo vemos ahora recientemente con el tema de la propuesta de sus ternas para las fiscalías anticorrupción, es decir, ya pensando más bien en cómo va a alcanzar acuerdos, y que tiene que ver también con este pragmatismo del que ustedes hablan, de quienes se han sumado, pues tiene que ver con eso, ¿no? Cómo empezar a visualizar que tienes que gobernar con otras fuerzas, ¿no? Parece la Liga de España, ¿no? O sea, el Real Madrid o el Barcelona, el que sea, muy arriba y todos los del montón abajo, ¿no? Igual aquí, todos bailando el son que les toque Andrés Manuel. Nos resta minuto y medio para concluir este bloque. Yo diría que lo que tendría que cuidar Andrés Manuel es dominar a su mayor enemigo que tiene, que es el mismo, ¿no? Que no se suelte ya que empiece la campaña con la serie de errores que lo han caracterizado en las últimas 2 elecciones. Entonces, hay quien decía que si se iba de vacaciones y regresaba el 1 de julio gana. Exacto. ¿No? Bueno, a Julio le llamó mucho la atención y me gustaría que en el minuto que nos resta nada nos comentes la entrevista al jefe Diego. Ah, sí. No dejó bueno con cabeza. La entrevista de Álvaro Delgado en Proceso al jefe Diego, contra todos estuvo, ¿eh? A Peña Nieto oprobió su legado, primero según hay que dijo. preguntar dónde fue a comprar autoridad moral y luego ya, coméntala. Eso iba al final, o sea, el burro hablando de orejas, ¿no? Porque a Calderón de ingrato, de desleal, de traicionero, cuando todo el mundo dice que él tiró la elección. Le decían la ardilla, inclusive. Exactamente, tiró la elección cuando la tenía en la bolsa, ¿no? En este caso Diego Fernández, a Fox le dice que está mal de la cabeza, de López Obrador pues también mañoso, corrupto, falsario. No, él saca todo su catálogo de calificativos y es cuando, pues sí, el burro hablando de orejas, ¿no? O sea, la verdad que, pero está divertida la entrevista. Bueno, con esto vamos nosotros a la pausa, continuamos las redes sociales de los precandidatos y esto nos lleva también a seguir platicando un poco más acerca de lo que está ocurriendo en este ámbito de la política. No se vayan. La propaganda política en América Latina ha sido seducida por la inmediatez de las redes sociales, pero ello no es garantía de credibilidad y triunfo, declara Ileana Angélica García Franco, de Animal Político. El 60% de las personas que votan en México se informan y son persuadidas por las redes sociales, aseguró Sergio José Gutiérrez, ganador del premio de la Academia de Artes Políticas de Washington. Guillermo Rentería, publicista de la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a Nuevo León, describe las redes como un océano donde es difícil distinguir entre verdades y mentiras. En México hay un padrón electoral con cerca de 85 millones de votantes. 35.6 millones de mexicanos cuentan con una cuenta de Twitter y poco más de 65 millones tienen habilitado un perfil en Facebook. De acuerdo con Sergio José Gutiérrez, Internet es el medio dominante el día de hoy en las campañas políticas. ¿Quién es quién en las redes sociales, David? Bueno, yo creo que las redes sociales han irrumpido tremendamente en la vida social de los países, de las sociedades, pero particularmente en la política. Y nunca como ahora vamos a ver cómo las redes sociales, y básicamente nos referimos a Facebook, a Twitter, a Instagram, como las 3 principales, van a influir muchísimo porque se han convertido en una dimensión alternativa, complementaria, distinta, más libre, más crítica, más auténtica de las campañas. Digamos, si nos remontamos hace 6 años, hace 12 años, pues todavía los medios de comunicación tradicionales, los spots, los anuncios, pues eran un poco lo que marcaban la pauta, el humor, el sentir, el palpitar de las campañas. Hoy yo creo que una buena parte sigue ahí, en el spoteo tradicional, pero una buena parte escapó, digamos, al control del Estado, de los partidos y de los propios medios de comunicación, y está entre la gente de manera mucho más orgánica y espontánea, y eso también habla de por qué las encuestas no le han atinado, como se dice coloquialmente, es decir, cómo no logran predecir los resultados electorales, porque en efecto, pues la gente está cambiando de opinión, no porque lo que pauten los propios partidos o los tiempos oficiales o las entrevistas en los medios de comunicación, sino porque en las redes sociales se mueve muchísima información, memes, videos,
conversaciones, respuestas, diatribas, debates, y en ese sentido lo que hemos visto últimamente en los medios de comunicación que hacen análisis y mediciones de las redes sociales es que las redes sociales se comportan muy distintas a lo que oficialmente vemos en los medios tradicionales. ¿El número de seguidores define realmente las preferencias de un candidato? No necesariamente. Hay candidatos que tienen muchísimos seguidores, pero muchos de ellos son comprados, como se dice, son no auténticos, son artificiales, son bots, robots y demás. Y yo creo que lo que define la importancia, la relevancia de las redes sociales en un candidato o en un partido es el nivel de vinculación y de interacción que puede tener ese candidato con los internautas, con los seguidores, con los detractores, con la opinión pública en general. Es decir, el número de retweets, de likes, de comentarios, de respuestas, de interacción que existe. Entonces, muchas veces vemos candidatos que tienen 1 millón y que tienen, como algunos gobernadores, y tienen pues muy poca interacción, ponen una noticia importante y si su centro de mando, sus operadores no le dan vuelo, pues prácticamente esa noticia, esa información no se mueve. En cambio, vemos otros candidatos que tienen menos seguidores, menos fans, pero que de pronto ponen algo y toma vuelo, revuelo y se vuelve viral. Esa es la parte interesante, orgánica, que vemos donde hay algunos candidatos muy auténticos que tienen mucha penetración social, que tienen esa gran interacción, y otros más oficiales, más lejanos, que no tienen esa penetración. Por eso las redes sociales se han convertido tan importantes y que definen muchísimo no solo el ánimo de la opinión pública, sino la intención del voto. Y claro, tiene su parte negativa que tiene que ver con pues la información falsa, no verificada, que no pasa por mesas de redacción, por analistas, por filtros que son muy importantes, y que en redes sociales se puede de pronto viralizar una información falsa que pues tiene sus riesgos. Los más recientes estudios a propósito de cómo los mexicanos están accediendo a las redes sociales hablan de que, cerrando cifras, el 70%, poco más del 70% de los mexicanos tiene acceso y uso cotidiano del Facebook, 12% utiliza el WhatsApp, y aproximadamente entre el 7 y 8% usa la red social de Twitter, que son las 3 más frecuentadas, sobre todo hablando de los mexicanos. Bueno, si me permite el término, de los que están en posibilidad de votar, ¿no? Sobre todo es en dispositivos móviles, sobre todo celulares, el mayor consumo de las redes. Y 2 horas promedio por día. Y no hay que subestimar el poder de las redes sociales, como bien decía David. Si bien no sería muy aventurado decir que estos te pueden dar el triunfo, porque también no es tan cierto que llegas a veces a nuevos públicos, porque hay estudios en los cuales se ve que por los algoritmos de donde tú estás navegando o lo que tú consultas, siempre te va a aparecer la información que a ti te gusta, ¿no? Es muy famoso lo que comentó alguna vez Obama, de un ejercicio en el cual a 3 personas, a 3 egipcios, se les dijo que googlearan la palabra Egipto, y entonces a los más extremistas, al más extremista le aparecía información relativa, y al moderado le aparecía dónde vacacionar. Entonces esto es porque la misma... El perfil que te va generando. El mismo perfil te va generando. Entonces, no es cierto que vas a llegar a un nuevo público tampoco, pero sí también refleja ciertas tendencias. Por ejemplo, si vemos en las estadísticas de los seguidores, que sin entrar a cuáles son orgánicos o no, por ejemplo, en Twitter Miguel Castro tiene 32,000 seguidores y Alfaro tiene 326,000, y en Facebook Miguel Castro tiene 49,000 y Alfaro tiene 749,000. Entonces, por supuesto que esto te está dando un contexto de lo que puede ocurrir a la hora de las elecciones. Es también un microcosmos que podría ser un espejo de lo que puede ocurrir, y lo vemos también finalmente en que los políticos tradicionales son los que no han entendido cómo funciona esto de las redes, y son los que van perdiendo. Tú ves los videos del tricolor, funestos, aburridísimos, ¿no? A continuación daremos las siguientes consideraciones. No, mientras dices eso, ya el chavo ya le dio... Déjame darte un dato. Ya le dio fuera, ¿no? Y ya no escuchó todo. Y quienes sí lo entienden, como por ejemplo el equipo de Kumamoto, ves, todo este capital político lo han construido en base a lo que han hecho en redes sociales. Entonces, por supuesto que no se puede menospreciar esta poderosa herramienta actualmente. Sonia.
Yo creo que poco a poco las redes sociales han ido tomando su justa dimensión. El tema, por ejemplo, de las cuentas falsas o del troleo, que lo vamos a ver, yo no creo que todavía en esta etapa, más adelante, por supuesto que juega un papel importante, pero yo no lo veo tanto. Por ejemplo, en el caso del candidato del PRI, de Miguel Castro, yo no veo al grupo de troles del gobierno del estado, o no sé si no lo vayan a apoyar, pero yo no los veo replicando... Center, ¿no? Exactamente, replicando lo que hace Miguel, ni siquiera al partido. Yo veo al partido y a los troles del partido replicando lo que hace Pisano, pero no lo que hace su candidato. En el caso de... redes sociales lo abandonaron. Exacto. Y en el caso de Alfaro, pues él sí tiene la estructura de estas empresas que le han llevado a la comunicación, que también tiene su grupo de troles y que por supuesto que también le están replicando. Pero luego hay, me parece, experiencias como más terrenales, como esta que menciona de los wikis, Julio, en donde basta que suba lo podemos ver, un tuit de Pedro Kumamoto para que en 3-4 horas ya tenga 400, 500 retweets. Ya los quisiera cualquier candidato, aún con la estructura. Y positivos. Claro, con la estructura. Y alguno que otro malo, lo cual Muy te habla de poquitos. que la interacción es mucho más terrenal. Con respecto a lo que refiere David, de si los medios juegan o no un papel, yo creo que ha habido medios de comunicación que han sabido subirse a la ola de las redes sociales y que te permite replicar muchísimo. Y yo citaré un ejemplo que ha sido muy claro, Pájaro Político, ¿no? No nada más es un sitio web, sino que además ha sabido treparse en la ola de las redes y lo que hace es potenciar lo que publica a través de su sitio. Lo ha hecho Mexicanos contra la Corrupción con todo este tema de las investigaciones especiales. Por supuesto que se publican a través de un medio tradicional, lo cual le da formalidad y seriedad, que en las redes también ya empieza a clasificarse la información en la que puedes tomar como seria o la que son fake news, y se trepa también en la estructura de las redes sociales para replicarlo. Yo creo que las redes sociales pueden ser una muy buena herramienta, pueden ser una buena herramienta de información, y creo que lo importante aquí también será que los medios tradicionales no renuncien a la responsabilidad y a la obligación que tienen de informar, aprovechando esta importante herramienta. Así. Jaime. A ver, las redes sociales desde luego incrementan las posibilidades democratizadoras de la vida pública en cualquier parte del mundo. México desde luego no es la excepción, pero también conllevan la amenaza de la manipulación. En las redes sociales también se va a empezar, y vamos a tener que empezar a discutir el tema de la equidad, porque quien tiene más lana y le mete más a las redes sociales, más reproduce y crea comunidades incluso de manera artificial. Entonces, quien tiene al mejor equipo de redes puede estar creciendo las capacidades y las virtudes de algún candidato. En eso tenemos también que estar sumamente atentos y analíticos de ese tema. Los equipos de las campañas políticas han tenido que evolucionar de manera obligada, porque hoy las campañas, una estrategia electoral sin el piso o el mundo virtual, pues está incompleta y coja. Desde luego que las prioridades en los estrategas electorales es que a través de estas nuevas herramientas, de las que cada vez más estamos comprendiendo las posibilidades comunicacionales que nos dan, porque como en toda la historia de los medios, cuando aparece la radio como una alternativa de medio distinto a la prensa, se tardó un tiempo en explotar las posibilidades comunicativas de la radio, porque la radio al principio era la prensa leída en una cabina de radio. Lo mismo fue la televisión. Cuando sale la televisión era el radio televisado. Hoy estamos en el momento en que se está descubriendo las posibilidades de comunicación y las relaciones y las dinámicas de los ecosistemas digitales. Quien lo entienda mejor va a ser quien va a hacer mejor uso de ese instrumento que hoy los partidos políticos, los contendientes, lo están dedicando a conquistar a los primovotantes, que son toda esta generación de jóvenes que van a tener un peso decisivo en las elecciones si es que salen a votar, porque también es otro tema, ¿no? Claro. Van a pensar
a lo mejor que dar like es votar, y eso ya lo vimos en el Brexit, ya lo vimos en Colombia, ya lo vimos en distintas partes donde hay que trasladar la participación social a la calle, como pasó por ejemplo en los sismos, ¿no? Será sumamente interesante ver qué pasa en la elección y la interacción de la comunicación en redes sociales. Involucran realmente. Así es. Y con esto vamos a la pausa. Regresamos con un tema también polémico, la legalización de la marihuana, que volvió a tomar forma como propuesta la semana pasada. No se vayan. La marihuana para uso recreativo, tema vedado. Vuelve a la discusión el tema de la legalización del consumo de la marihuana en México. Ahora correspondió al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, proponer la legalización del uso de la marihuana. Se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, destinos turísticos víctimas de violencia, de un trato inadecuado al tema de las drogas en México, dijo a los periodistas. En 2017, México aprobó el uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos, lo que permite el uso de derivados del cannabis, y se despenalizó su cultivo en el país. La COFEPRIS tiene 431 solicitudes para uso recreativo de la marihuana y autorizados 294 permisos individuales para la importación de medicamentos con cannabidiol. Bueno, los dichos del secretario de Turismo a nivel federal volvieron a encender este tema de la necesidad para algunos de que sean legalizadas, no las drogas, la marihuana en lo particular, el consumo de la marihuana, estimado Jaime. A ver, ahí hay varias lecturas. Una, que es un tema de cortina de humo ante esta crisis que hay de críticas por escándalos, por el mal arranque del candidato oficial. Yo no sé, yo no estaría tan seguro. Lo que sí creo es que el secretario de Turismo está muy preocupado porque se están perdiendo los cabos. Los cabos están en manos de los grupos de la delincuencia organizada que se están disputando el terreno y se balacean en los lobbies de los hoteles más importantes de Los Cabos. Sin duda, el destino turístico hoy más importante del país, o lo que está pasando en Cancún, donde entran y también revientan cualquier evento. Desde luego que eso prende los focos rojos para el responsable del turismo, y es el que dice, bueno, hay que explorar la posibilidad de, aunque sea en esas dos ciudades, alejarse de la política prohibicionista que no ha dado ningún resultado en las últimas 4 décadas en el país, y que se acrecentaron o que se intensificaron en los últimos prácticamente ya 11 años. Entonces, bueno, creo que revive el debate que ya habíamos pasado y que culminó cuando el presidente Enrique Peña Nieto, que estaba reacio a aceptar explorar un camino no prohibicionista para atacar a la delincuencia organizada y su gran poder corruptor, su gran poder de fuego, que claramente le va ganando la batalla a las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno, nos obligan a transitar esa posibilidad. A ver, yo no sé si acabe la violencia o no, pero lo que está claro es que los caminos andados no nos han dado resultados, ni se debilitan los narcos y el país está desbordado en inseguridad. Entonces me parece que es importante que se retome este asunto, que ni siquiera los diputados priistas se animaron a discutir y a votar cuando el propio presidente emanado de su partido lo propuso, luego de que la Suprema Corte, después de un caso de unos ciudadanos que reclamaron que no los dejaban sembrar su marihuana para uso recreativo, la Corte les dio la razón. Entonces, ahí hay un debate pendiente que se debe de retomar, y creo que eso es lo valioso de que el secretario de Turismo, a lo mejor en una ocurrencia, en una desesperación, dijo eso. Sí, sí fue una ocurrencia, ¿no? Sin duda. Aunque bueno, aunque el esquema, no, si vemos cómo lo hacen en... ¿De veras se darán las cosas por mera ocurrencia así de fácil? Al principio yo lo dudaba, porque en el PRI monolítico, que como nos sabemos es
imposible que alguien se mueva, como dice el dicho, ¿no? Que se mueva la hoja de un árbol sin que lo disponga, la ¿no? emoción, Pero también puede ocurrir. Aunque también si lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que es tengo entendido que son 5 estados donde ya está legalizado. 2 de ellos tienen una afluencia turística importante, en California y en Nevada, ¿no? Porque hay algunos destinos que son muy gustados por los turistas. Entonces, sí es un debate, como dice el señor Jaime Barrera, que se tiene que dar porque por supuesto que quienes están siendo las principales víctimas de esta política prohibicionista son pues los jóvenes y sobre todo los más pobres, ¿no? Los que a lo mejor consumen algún churrito para ver a Pink Floyd y que no, ya los agarró la poli, bueno, o el grupo que está actualmente. Se agarró la policía del DF. Y fíjate, o sea, se presta todo ese tipo de cosas, ¿no? Y más con ausencia de protocolos. Entonces... ¿Pero por qué relacionas a Pink Floyd con la marihuana? Bueno, pues porque ese tipo de música le llaman psicodélica, todo ese rollo, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? A mi hija le gusta, así que no me hagas preocuparme. Fíjense que el sábado yo realicé un sondeo por Twitter que no tiene valor en absoluto, de 2 horas nada más, y participaron 104 personas. El 59% se manifestó. ¿Previa de bots o no? Eso sí no lo hice y no le tengo la gran capacidad. 59% a favor, 33% en contra y a 8% le vale. Es lo que resultó de este raudo sondeo. Sonia, en realidad el tema de la marihuana parecería que ya está inclusive rebasado, ¿no? Porque hay quien habla de que, bueno, legalizas la marihuana. No, a ver, han perdido la oportunidad. Ámbitos, además. No, pero yo sí creo que empezar por la marihuana como una droga que es menos dañina para la salud, o que hay quien incluso sostiene que no daña la salud, creo que podría ser un buen principio para empezar a resolver el problema de la inseguridad y la violencia que hay en torno al tráfico de drogas. Se convertiría, por supuesto, el secretario de Turismo por eso lo dice, en un atractivo turístico para estos puntos que están teniendo un montón de restricciones con relación a las recomendaciones que hacen las embajadas de otros países para la visita a México, en las cancelaciones que hay frecuentemente después de que se dan hechos violentos. O sea, ¿quién va a llegar a un hotel en Los Cabos en donde se acaba de registrar un hecho violento? Le empezó a suceder a Acapulco, que terminó siendo un destino que perdió muchísima vigencia a raíz de la intensa violencia que se vivía ahí. Y bueno, creo que ya efectivamente, como mencionas, es un tema que fue rebasado. Se perdió la oportunidad cuando se discutió el tema del uso medicinal para que se aprobara ya el uso recreativo y que permitiría a muchos jóvenes o a muchas personas que consumen alguna droga, pues migrar hacia la marihuana, y bajar el consumo de otro tipo de drogas. David, el presidente municipal de Tlajomulco, advertía que para él la marihuana no es el problema. En realidad, en estos momentos en Tlajomulco, pues por 50 pesos el joven accede a otras drogas duras, peligrosas, pues que sí les embrutecen, por utilizar un término. Claro, yo creo que la gama de estupefacientes, de drogas al alcance del consumo de los jóvenes y de cualquier mexicano se ha multiplicado en los últimos años exponencialmente, no solo porque se han vuelto mucho más accesibles las drogas tradicionales, sino porque se han inventado y han ingresado nuevas drogas que no conocíamos. Entonces el abanico, el menú es enorme. Y en ese sentido, pues ciertamente la marihuana, que tiene además efectos positivos, medicinales y demás, que puede legalizarse, claro que no va a resolver el problema de las drogas, pero lo que se argumenta, quien está a favor de ello, es que eso permitiría empezar a discutir el conjunto de consumo de drogas, que es lo que afecta a las naciones. Y por algo los países más avanzados en Europa, Holanda, los Países Bajos, los escandinavos, Estados Unidos, en muchos estados, pues han legalizado las drogas, o han legalizado esta droga, y han por lo menos entrado al debate de las otras, porque hay que eventualmente hacer frente a eso. No puedes, ignorarlo, y mucho menos combatirlo de la forma que se está haciendo, porque simplemente no se están dando los resultados esperados. Y en ese sentido yo creo que el comentario del secretario de Turismo
yo creo que fue perfectamente medido como para ver cuál es la reacción de la opinión pública y sobre todo porque en esos centros turísticos pues se juega mucho de las divisas de este país y es una forma de decir que pues México está, digamos, no abierto al diálogo en su conjunto, pero sí en determinadas zonas o para determinadas drogas o en determinados momentos. Yo creo que es positivo que México empiece a entender que su vecino va para allá y que el mundo va para allá y que tenemos que entrarle tarde o temprano y más vale que de una vez estemos discutiendo a fondo este tema tan importante que es el de las drogas. ¿Sería mejor momento justamente para que se legalicen? Digo, estamos hablando ya del fin de un sexenio, justamente cuando difícil. No hay... Yo creo que vamos tarde, yo creo que no se va a dar más el debate en las campañas, yo creo que eso es un tema que a los candidatos incomoda mucho, no se definen con claridad, yo creo que tampoco va a ser una posición gubernamental firme, simplemente yo creo que es una manera de sondear a la opinión pública, ver cómo reaccionan las distintas voces y en función de eso, pues calcular cuál debe ser la posición del candidato oficial y todos los demás también entender cuál va a ser su posición respecto a las drogas en las campañas. Yo creo que no va a haber definiciones, yo creo que va a haber una posición conservadora en general, pero esto se va a abrir a finales de este año o en los próximos años, pero definitivamente México pues no se puede abstraer del debate mundial en torno a las drogas, que es obligado. Sí, a ver, ahí el tema de no sirve de mucho porque hay muchas drogas. A ver, ese es un falso dilema, falso debate. No, a ver, y hoy más, en Estados Unidos, con toda esta inercia de que cada vez son más estados en los que ya está legalizada el cultivo, la producción, la industrialización de productos de la cannabis, está haciendo que la productividad y los cultivos sean altamente productivos. O sea, Estados Unidos ya no va a necesitar comprar o importar droga. Entonces, marihuana solamente. La marihuana. Entonces, México, de ser un país de paso, pues ya no, ni la que viene del sur, ni la que se hace aquí, ni la que se cultiva y cosecha aquí. Exacto. Entonces, el problema crece y eso, si se sigue combatiendo con los malos resultados que se ha combatido por esta política prohibicionista, lo que va a pasar es que va a haber mayor inseguridad, mayor impunidad y mayor invento de drogas sintéticas. O sea, todo es integral y parte del problema. Si facilitas el acceso a una droga blanda, seguramente bajarás el consumo. Bien las demás. Además, se tiene que discutir, yo creo que se tiene que forzar el debate a los candidatos, empezando por el candidato del PRI, porque Peña Nieto por lo menos cumplió la promesa y dice, a ver, yo estoy en desacuerdo, pero si hacemos unos foros, unos debates y vemos eso, discuta. Y mandó una iniciativa que en la esquizofrenia priista, hoy el secretario de Gobernación está en contra. Entonces, tú no entiendes, ¿no? No entiendes. Pues, compañeros, llegamos al final de este espacio. Como siempre, agradecidos por el favor de su compañía. Muy buenas noches. Muy amables. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.